Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según desde el punto de este planeta en que nos están viendo o nos verán en nuestras redes sociales, como Urantia desde el Amor en Facebook, en YouTube. Los esperamos a todos allí. Esta noche tenemos el honor de un gran invitado que nos aceptó darnos una conferencia. Su nombre es Luis Ernesto. Él vive en Medellín, Colombia. Ya se va a presentar. Bienvenidos todos y nos ponemos primero que todo en posición de orar. Luis Ernesto nos va a regalar una oración, luego para su presentación como persona y luego de esto inmediatamente ya empieza con su ponencia o conferencia. Gracias a todos por participar. Luis Ernesto, nos ponemos en oración y te oímos. Buenas noches para todos. Por favor, hoy que estamos reunidos como hermanos del reino, quiero que cada uno de nosotros pongamos nuestra mente en blanco. Pensemos solamente en lo que son los mundos moronciales y mucho más allá. Nuestra mente nos lleva donde queramos ir. Por eso, hoy debemos de estar dispuestos a que nuestra mente tenga un gran discernimiento, una gran capacidad de comprensión de toda esta quinta revelación que nos ha acompañado. Soberano Dios, Padre Celestial, perfecto y justo. Tú que habitas en cada uno de los aquí presentes, enséñanos a discernir esta quinta revelación, a comprenderla y a practicarla, a hacer cada día un testimonio de vida, construir una experiencia que nos forje como verdaderos hijos del Padre. Llénanos de esa fe y esa esperanza, llénanos de esa certeza y esa guía espiritual, que el Espíritu de la verdad siempre sea nuestro guiador, nuestro consejero y nuestro amigo, nuestro gran apoyo. Que el Espíritu Santo sea nuestro desarrollo intelectual, nuestra gran visión de comprensión de nuestro espacio, para que así juntos, con todos los seres celestiales y los ángeles guardianes, los espíritus ministrantes, nos ayuden a caminar en este valle forjador de almas, a correr las líneas del tiempo y acercarnos a ti cada vez más, para hacerle útil y servirles en todo el vasto universo. Sabemos desde que aquí emprendemos un camino, una lucha, y hacia ahí nos viajamos hacia su presencia, pero eso no termina ahí. Enséñanos a comprender el tiempo y el espacio. Enséñanos a caminar junto a ti y sobre todo a practicar la bondad, a compartir con nuestros semejantes para que cada día tu enseñanza y tu testimonio de vida sea conocido a todo el mundo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Luis Ernesto, por esa linda oración. Ahora cuéntanos un poquito sobre ti, cómo llegaste al libro de Urantia, cómo ha cambiado tu vida, dónde vives y qué nos quieres participar. Adelante. Yo llegué al libro Urantia por medio de una persona que está aquí presente, Francisco Javier Chaverra. Él comenzó primero con la lectura y él fue como mi instructor, mi guía que me llevó a ese libro. Eso fue en el año 2001, me prestó el libro Urantia, yo leí la parte de Susi en el año 2003, entré a un grupo donde él pertenecía, de aquí de Medellín, que era la Eterna Primavera, pero finalmente a los 2 años decidimos los dos con Guillermo Arias, un señor, un amigo muy querido, muy conocedor del libro, lo tomamos como maestro y desde el 2005 estamos estudiando el libro Urantia cada 8 días. Lo hemos leído 2 veces y vamos para la tercera. Nosotros siempre tenemos la percepción de que el libro de Urantia no se lee, se estudia. Y desde ahí partimos todo nuestro conocimiento y tratamos de entenderlo, llevarlo a la vida real. Y tenemos un grupo en Medellín liderado por Francisco Javier, que siempre estamos discerniendo todo lo que nos presenta el libro y mirándolo desde diferentes perspectivas. O sea que llevo más de 20 años metido en el libro Urantia, he presentado conferencias en los congresos, también en las reuniones de Tamila, porque es muy conocida de nosotros, muy acercada. Ella fue la líder de aquí de Medellín y lideró durante muchos años el proceso en Medellín. Desafortunadamente anda un poco retirada hoy y también con otro gran amigo que ahí lo presentaron ahorita, que le va a presentar Rafael, hemos compartido mucho. De antemano, me alegra mucho que les acepte la conferencia porque es un gran conocedor del libro, lo conozco plenamente y sé que maneja y de esos
urantianos que están ahí en la línea de no salirse mucho de ahí y meterse en sobre todo el contexto o el contenido del libro. No sé qué. Fabuloso, Luis Ernesto. Qué pena, yo no le había dado la bienvenida a Francisco Javier Chaverra. Realmente, gracias por estar acá. Y bueno, Luis Ernesto, ¿cómo ha cambiado tu vida este conocimiento de esta quinta revelación? ¿Cómo cambió tu vida? Yo he llevado una vida muy buscadora de esa verdad. Yo desde niño, pues prácticamente me cuestionaba sobre la religión, pero me encantaba. O sea, y desde ahí llegar el libro Durante al primero, Francisco Javier fue como mi tutor, porque primero me dio todo un folleto que leí sobre el cinturón fotónico, que íbamos por los 3 días de oscuridad y después me presentó el libro. O sea, fue todo un guía espiritual bien guiado y desde ese Buenas. momento pues, yo trabajo con Buenas él noches. ¿Cómo y, estás? y hemos tratado de llevar una línea de transformación, de tener una nueva vida, una nueva transformación. Y yo creo que eso me ha ayudado demasiado a comprender y a entender el libro. Difícil navegar por este valle forjador de almas, pero en la lucha hemos estado y siempre hemos sentido la presencia de Dios que nos acompaña. Listo, Luis Ernesto, mil y mil gracias. Bueno, ¿quieres agregar algo más o empezamos ya con la presentación? No, empecemos a ver con la ayuda de Dios que podamos dar un buen mensaje de transformación y entendimiento de lo que hemos comprendido del libro. Bueno, Antes de comenzar, pues sí quisiera decir algo. Nosotros tomamos partecitas del libro, pero los conceptos los discernimos desde nuestras concesiones. O sea, todo lo que está escrito en la presentación son textualmente el libro. Lo que le agregamos lo decimos cuando estamos presentando, porque el libro no es muy explícito en lo que dice, y verá, eso para nosotros es como el estilo de un rompecabezas, hay que traer contenidos de un lado o de otro, jugar con eso para poder comprender qué es lo que nos quiere decir. Yo creo que es un libro que nos habla todos los días nos habla un concepto nuevo y una nueva experiencia nos invita a que la llevemos a cabo. Entonces, muy importante que tengamos presente porque esta conferencia hace parte de una línea de conferencias que estoy organizando y que tienen que ver con el ser. O sea, tienen que ver directamente con toda la formación del ser. Me he centrado en esa parte y a esa parte voy. perfecto, Entonces, Luis Ernesto, sigue pues quiero arrancando. hacerte partícipe de que este grupo, esta familia, es de mente muy abierta. Sí, no somos fanáticos de Urantia, somos totalmente estudiosos y con esa sed de saber y saber más, pero nuestra mente está abierta a oír conceptos, discernimientos y pues lo que nos quiera brindar mm, el grupo y nuestro ponente. Así que adelante. El tema es, Una visión del pensamiento. Adelante, Hilberto. Están viendo la pantalla. Sí, eh, pero no se está viendo la mera pantalla. Bueno, entonces comenzamos. No la están viendo. Sí, ya está, la estamos viendo. ¿Cómo pensamos? Una visión del pensamiento. Ya. Bueno, entonces aquí vamos a comenzar una visión del pensamiento. Quise comenzar esta conferencia sobre lo poco que hay. No soy muy experto en neurociencia, pero algunos conceptos tengo sobre neurociencia y me pareció muy importante comenzar diciendo qué tiene el ser humano sobre el pensamiento, de dónde se origina el pensamiento. La neurociencia trabaja todo el pensamiento, nace en el cerebro humano. Para eso lo divide en 4 lóbulos y el cerebelo. Y el tronco cerebral o la médula espinal, que está en esa parte inferior. Desde ese punto de vista, la neurociencia afirma que hay un lóbulo temporal y el occipital donde están conectados los sentidos. Creo que nada más manejan los 5 sentidos, aunque aquí no vemos sino oído y visión. Pero ahí están los demás 5 sentidos y ellos dicen que ahí se procesa temporalmente la información y se pasa a la parte superior, es decir, al lóbulo frontal y al lóbulo parietal,
donde se genera el pensamiento profundo. Él dice que hasta el razonamiento, está la inteligencia, está todo lo que tiene que ver con la solución de conflictos, conductas y está la memoria RUM, porque aquí abajo estaría la memoria RAM y el disco duro, por decirlo así. Y en el cerebelo, pues está todo lo que es la parte del cerebro reptiliano, lo que hace la parte del equilibrio físico y la coordinación del cuerpo. Y el lóbulo, pues es como la parte que el tronco cerebral es como la parte por donde pasa la respiración, la presión ambiental y todo lo que tiene que ver con la digestión. Eso es lo que dicen. Entonces ellos dicen textualmente que el pensamiento se origina en el cerebro y normalmente los procesos grandes de pensamiento, las deducciones se dan en la parte superior, lóbulo frontal y lóbulo parietal. Eso más o menos es como un resumen de lo que dice la neurociencia, cómo se generan los pensamientos. Dicen que ese cerebro está lleno de neuronas, la cual los circuitos o las sensaciones, todas las vibraciones se dan a través de un proceso neurológico interno complejo donde se transmiten o se componen todas las diferentes estructuras. Ahora pasemos que dice Urantia, que es el que nos interesa. Urantia dice que el pensamiento no se genera en el cerebro, se genera en el intelecto, es decir, en el yo humano o en el ego humano, como dicen los gringos. Entonces dicen que él se genera ahí, pero ¿gracias a qué? ¿Gracias a qué? A que hay una plataforma innata de la mente. Gracias a la mente se piensa, trae un marco universal dentro del cual pensamos. Entonces ellos afirman que el pensamiento lo genera el intelecto, pero lo genera gracias a que la mente trae una plataforma o un marco universal dentro del cual pensar, un marco conceptual que nos permite construir o configurar los primeros pensamientos. O sea, si no fuera por la mente, los pensamientos no existirían. Y es claro que esa plataforma no viene sola. Miremos que esa plataforma es como una oficina que está organizada con diferentes ayudantes o diferentes equipos. Esas oficinas se llama el marco conceptual. Ese marco conceptual tiene todos los parámetros para constituir o formar el pensamiento. Es decir, que todo lo que tiene el marco conceptual de la mente es bueno. Aquí no vamos a hablar de egos porque el marco conceptual no trae egos. Eso lo habíamos dado en una conferencia anterior donde estaban los egos. Espero que tengan la capacidad de deducirlos, pero el marco conceptual trae todo lo bueno, todos los elementos o todos los comandos necesarios para seguir el camino de Dios. No nos obligan, pero si nos enmarcan dentro de ese parámetro. O sea, yo tengo conciencia de verdad, de belleza, de bondad, de moralidad, de ética, de deber, amor. Tengo una sensación o una forma que me dice que algo no está bien, o sea, tengo ayudas dentro del concepto del pensamiento. ¿Quién tiene ayudas? El intelecto mortal, no la mente ni el marco conceptual. El marco conceptual es como una oficina dotada de todas las herramientas en el cual nosotros podemos pensar. Pero el que piensa no es la mente, es el intelecto mortal. Entonces, desde ese marco conceptual universal, nosotros sacamos verdades relativas, sacamos conceptos y montamos todo un andamio frente a lo que vamos a trabajar. Desde ahí tenemos comprensión de lo que es verdad, lo tenían nuestros primeros antepasados, de lo que es bello, lo que es bondadoso, lo que es ético, lo que es deber, lo que es amor, lo que es origen. Es decir, desde ahí nos cuestionamos pues el origen, desde ahí comenzamos a pensar de que no fuimos un accidente del espacio, sino que alguien nos tiene que haber creado que nos dio tan maravillosa herramienta. Continuamos mirando la parte de los conceptos. Es, es notable entender que la mente de nosotros, existen tres mentes en el universo: la mente absoluta, la mente subabsoluta o eventuada y la mente cósmica, o conocida la mente que nos abarca a nosotros. Esta mente cósmica es una mente que trabaja en forma de secuencias. ¿Y por qué trabaja en forma de secuencia? Porque esa es la forma como ella concibe el espacio. Recuerde que la mente es la dominadora y la creadora, la manejadora del espacio.
es la que gobierna o entiende o comprende todo lo que es los conceptos de ciencia. Y dice que esa secuencia se lleva a cabo en la conciencia. Entonces aquí aparece definiendo el primer lugar de la mente, la conciencia. Pareciera ser desde este punto de vista que el intelecto mortal se encuentra dentro de la conciencia humana. Y desde ahí ella auspicia lo que es el tiempo y el movimiento, pero es más, está más amarrada, está más sujeta al espacio que al tiempo. Recuerde que la mente está más sujeta al espacio que a la mente. Y durante toda la vida terrestre, en la carne, la mente siempre está regida o está sujeta al espacio, pero no totalmente, porque la imaginación y la creación y el despertar humano hace parte del tiempo. Entonces, desde ese espacio, tenemos que el tiempo siempre está presente ahí, pero nosotros estamos más sujetos. Por eso los individuos, nosotros los humanos entendemos más la ciencia que la espiritualidad. Es más, tenemos poco concepto sobre espiritualidad. A veces confundimos la espiritualidad con la intelectualidad, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos una alta comprensión de la ciencia porque es que nuestra herramienta fundamental está más adaptada al espacio. Continuamos. Y ahí nos dice, ¿cómo se generan? ¿Qué es el intelecto? ¿De dónde actúa el intelecto? Ahí vamos a ver que el intelecto actúa en la conciencia, es el armonizador, el coordinador, el calificador constante, la suma total de experiencias mortales. Eso implica que nosotros en cierta medida coloreamos nuestra existencia, es decir, ¿qué hace el intelecto? Coger una información y procesarla o reprogramar nuestra existencia. Hasta aquí no estamos hablando del intelecto piensa, pero él es el dueño y señor de una entidad mental, que es el caso nuestro. Entonces, como es el armonizador, el calificador, el condicionador de toda esta experiencia y toda la suma, ellos procesan y obvio que guardan. Pero a esa experiencia, eso lo que nosotros coloreamos es prácticamente lo que se conoce como destino. Nosotros interpretamos de nuestro intelecto, lo manejamos y desde ahí construimos nuestra ruta de caminar por este valle forjador de almas. Continuamos y vamos a ver qué tan importante es ver esto. Entonces dice aquí, vamos a ver que la conciencia, esto es muy importante que lo entiendan, dice Urantia textualmente que la conciencia descansa suavemente sobre, por eso le dice la introducción, sobre los cerebros prácticamente pariental, el frontal y el parietal, es decir, sobre el mecanismo electroquímico que está más abajo, descansa suavemente sobre el cerebro y toca delicadamente el espíritu moroncial que está más arriba. Esto aquí da a entender que el espíritu o lo que es mente no está dentro del cuerpo. Y lo van a ver más adelante en otra filmina, está fuera del cuerpo. Miren la imagen, es una luz que está encima de nosotros y determina de que ahí hay conciencia, supraconciencia y subconsciencia. Y la subconsciencia es la que baña definitivamente al ser humano. Se entiende en algunas teorías lo que llaman el aura. Sería todo conocido sobre su conciencia. Yo en algún momento creería que de pronto la subconsciencia es la que baña todo el cuerpo en su totalidad, pero de acuerdo a su movimiento que es circular, pues las lecturas serían muy, muy cortadas en el tiempo. Decimos que el ser humano nunca durante la experiencia mortal no tiene conciencia de que el espíritu no está dentro de ellos. Por eso normalmente todas las religiones los conciben dentro de él, pero sí está dentro de la mente, pero no dentro del cuerpo. Y nosotros siempre nos concebimos en el cuerpo y no tenemos conciencia de que hay una mente. Solamente hoy en siglo XXI, pues tratamos de concientizarnos de que la mente es el poder real de nosotros, pero no tenemos esa claridad. Entonces, desde ese punto de vista, continuamos, vamos a ver qué pasa en los tres niveles de la mente. Dice que si el ser humano está dispuesto a reconocer que hay una subconsciencia, lo cual ha sido muy teórica, muy trabajada, tenemos demasiado de libros
que nos explican sobre el poder de la mente, del subconsciente, cómo trabaja, cómo opera, pues obvio que tiene que haber una paralela, porque como hay frío, hay calor, em, como hay frío, hay calor, como hay toda esa dualidad es cósmica. Y desde ahí se penetra toda en la práctica de ese poder que hay que reconocer que realmente tenemos una subconsciencia, que si hay subconsciencia tiene que haber supraconciencia. Hay que reconocer, si reconocemos teóricamente la mente subconsciente, pues obvio que hay que reconocer también teóricamente la mente supraconsciente para tener un doble paralelo y poder comenzar a correlacionar todo lo que es esta soma del pensamiento, todo lo que tenemos enmarcado dentro de nuestra existencia que realmente desconocemos. Continuamos diciendo, continuamos diciendo cómo pensamos. Y aquí está el primer síntoma, lo más importante de la conferencia. Aquí podríamos decir que arranca esta conferencia porque lo demás fue como una introducción diciendo quién pensaba, dónde se movía, cómo estaba estructurada la mente, pero aquí comenzamos. Dice que normalmente el pensamiento se origina en la memoria protoplasmática o memoria atávica o la herencia genética. Dice que esa herencia genética normalmente está grabada o está almacenada en la subconsciencia, pero fue la que dio origen al intelecto mortal. De ahí hay una clave muy importante. El intelecto mortal se ubica en la conciencia para procesar información, pero la información atávica o la memoria protoplasmática se ubica en la subconsciencia. Ahí dice que realmente ese es el trabajo esencial del hombre, coger esas raíces, esos cimientos que nos dieron origen, esos cimientos que nos adaptaron, que se pueden considerar nuestra madre, donde siempre estamos mirando y reformularlos. Ahí dice, formularlos. Es decir, ¿en qué consiste el pensamiento ideal? En coger toda esa información y reprogramarlas y adaptarlas a nuestra nueva realidad. Recuerde que el intelecto es el que colorea nuestra existencia. Y si no hacemos eso, pues realmente si no estamos asociando, no estamos recombinando, si no estamos periódicamente haciendo procesos de transformación sobre esa memoria subconsciente, pues nuestros pensamientos estarían ligados a lo que a lo que está depositado allá. Es como el que tiene una tienda y siempre vende el mismo tinto y se sigue siendo vendo el tinto. El libro Urantia o esta reflexión nos invita a la innovación permanente, a la renovación, al cambio, a la transformación interior, porque dice que todo ese almacén atávico que es muy grande, que es una biblioteca que nos sirve para originar los primeros pensamientos, la tenemos que moldear, la tenemos que cambiar y eso se cambia ¿con qué? Con la sabiduría. Y la sabiduría proviene ¿de dónde? Del espíritu. Eso realmente lo que nos diferencia de la mente animal. La mente animal no tiene la capacidad de formular, de hacer recombinaciones, asociaciones, de iniciar procesos. Ellos no tienen, pero el ser humano que es volutivo sí tiene esas fortalezas. Continuamos, ya sabemos que la primer fuente de memoria es la atávica, aquí dice, vuelven a aparecer todos los fenómenos como ese intelecto coge información de la subconsciencia. Recuerde que todos los procesos que nosotros llevamos no son conclusos, son inconclusos. Nuestros antepasados de momentos y muchos de esos pensamientos los descartaban o los dejaban sueltos. Entonces, nosotros tenemos una memoria una difusión en la conciencia al vivir focalmente las atenciones que están grabados en la memoria. Yo los puse enfocados hacia el cuerpo porque me supongo, es una idea mía, que el ADN es como la fuente donde la mente imprama o manifiesta toda esa información genética. Todo esto lleva a que siempre nosotros miramos hacia a la parte subconsciente. ¿Por qué el niño busca a la madre? Cuando tiene hambre, frío, esto, porque ella lo engendró, ella lo crió, ella le dio la vida. Como el intelecto mortal nació de la subconsciencia, normalmente ella va, siempre apela y siempre va en la dirección de la subconsciencia. Casi nunca
mira hacia otro, pues mira hacia la supraconciencia, que es la otra contraparte del pensamiento. No el único, pero la otra contraparte. Y aquí tenemos la subconsciencia que tiene información grabada de experiencias o la suma de experiencias vividas nuestras y de nuestra línea genética, lo que se conoce como el árbol genealógico. Todo eso está almacenado y nosotros lo buscamos de acuerdo a lo que el intelecto mortal, pues, quiera proyectar o se quiera dimensionar hacia donde quiera ir. Continuamos. Entonces, aquí vemos que desde ese punto de vista nosotros somos capaces de componer teorías, de armar hechos, de formular conceptos, de armar discusiones. Claro que todo eso, ¿por qué? Porque hay una plataforma que no lo permite y esa plataforma es innata de la mente y está dotada con todas las herramientas. Desde ahí somos capaces de alterar toda esa memoria atávica o ancestral, como dice ahí, esa preexistencia ancestral para colorear y pintorear nuestro propio destino o armar nuestro propio camino de existencia. Eso quiere decir, tenemos el pensamiento, es claro, y decía el aviso, es claro, tenemos que saber cómo se construye el pensamiento para saber dónde es que vamos a actuar, cómo vamos a caminar, porque la evolución persistente consiste en rearmar esa información que tenemos así, organizarla. La mente organiza una parte, pero nosotros tenemos que darle la visión, la transformación y el cambio. ¿Y quién lo hace? El yo humano o intelecto mortal. Continuamos. Dice ahí que no solamente es necesario, que no solamente pensamos en base a la subconsciencia, no solamente cuando nos hacen una pregunta, vamos a los bancos subconscientes a encontrar la respuesta o a darle respuesta al concepto. El entorno es muy importante en nuestras respuestas de pensamiento. De antemano, cuando estamos aquí presentes, sabemos que si hay una respuesta de Urantia que no nos la responde, pues apelamos al público a ver quién tiene un concepto más acertado sobre eh, eh, esa pregunta. Y lo mismo pues harían todos los seres humanos, sin excepción, hacen eso. Nosotros cuando nos interrogamos sobre algo, primero vamos a la fuente subconsciente, averiguamos para construir el pensamiento, luego, si eso nos da respuesta, si eso no es suficiente, si no nos satisface en el estado de conciencia, apelamos al entorno, es decir, a las escuelas, a la biblioteca, a la parte de internet, etcétera, a la misma naturaleza para encontrar respuesta. Eso es normal, porque nosotros estamos construidos bajo esos parámetros, esos tres andamios que van dos, su conciencia y entorno, están planeados y programados desde de los proyectos de formación y desarrollo del ser humano, porque hay mucha información que no se va por las fuentes de, de las memorias fotoatávicas. Hay mucha información que se va por los cuerpos culturales, por las civilizaciones, como es la parte científica, la filosófica y la religiosa, principalmente. Todos muchos conocimientos no los traemos atávicamente sembrados, pero sí están dentro de la cultura. Muchos artistas que han crecido, pues puede que yo tenga una familia, un árbol genealógico que no haya ningún artista por ahí, pero en el entorno cultural, el cuerpo social, se conoce como la civilización, nos transmite esa información a través de qué? De la educación o el conocimiento. Entonces, desde ahí aprendemos. Entonces, nosotros somos primero subconscientes y segundo somos hijos de una cultura, de un marco cultural y de un entorno. Por eso, normalmente donde nacemos es como nos moldean y como pensamos. Esa es la parte esencial sobre, sobre nuestra existencia. Por eso dice que la civilización no es una adquisición racial, es decir, la civilización no se adquiere por la raza. No, el niño no viene con una civilización marcada, vendrá con la sensibilidad de tenerla. No es biológicamente inherente, no viene por los genes. Cuando dice que no es biológica, por consiguiente, pues todos tenemos que interactuar con el entorno, tenemos que ir a una formación, tenemos que ir a percibir una universidad, tenemos que aprender lo que proyectamos y entendemos, no todo lo que el pensamiento diseña,
tiene respuesta en la mente subconsciente, tiene que apelar al entorno para poder darle respuesta. Dice que las cualidades superiores de la civilización, ¿cuáles son? Las tres variables principales, ciencia y religión, que son las realidades cósmicas, y la filosofía, que es el mundo del concepto, donde nosotros pensamos. Eso no se transmite de generación en generación por herencia directa. Hay que aprenderlo en los cuerpos culturales, hay que aprenderlo en la interacción con nuestro entorno. Continuamos. Es decir, en la herencia social. Ya hablamos de dos herencias, la herencia social y la herencia genética. Aquí dice prácticamente que toda esta información del entorno no se da directamente de la mente al entorno, no se da. Y este de pronto puede ser algo muy nuevo para muchos. No, no se da. La información del entorno se capta a través de los 12 sentidos. Conocemos 5 y hay como 2 o 3 por ahí como identificables, porque Urantia no nos describe los 7 sentidos sensoriales, solamente determinamos, dice que hay 12 sentidos en esto y que por ahí hay otros 49 y así se van multiplicando, pero el entorno se capta a través de los sentidos. La información toda entra a través de los sentidos. De ahí me da la impresión que nosotros somos captadores de toda parte del cuerpo. Y ojo con lo que les voy a decir. Urantia afirma en este documento de que todo el cuerpo está lleno de neuronas, que no solamente el cerebro las contiene, e incluso hay unos apartados científicos que ya están demostrando eso, de que las neuronas no solamente están en el cerebro, están en todo el sistema, en todo el sistema nervioso del cuerpo humano. Ahí se encuentran neuronas. Y que la información sí viaja como la neurociencia dice, sí viaja a través de las sendas neurales, pero que esa información que se capta del entorno tiene como tres niveles o tres escuelas de entrada, tres puestos o tres niveles de aceptación o de verificación de esa información. Dice que un primer nivel dentro de los centros automáticos espinales inferiores, yo entiendo que es el cerebro temporal y occipital o la parte espinal, donde está el cerebelo. Ahí determina, ¿qué determina este primer nivel de sensaciones exteriores que van hacia la conciencia? Determina si usted tiene frío, si tiene calor, si tiene hambre, etcétera, y desde ahí manda respuesta, lo cual no, muchas veces no tenemos conciencia por qué nos produce el frío, sino que simplemente lo sentimos, o el dolor simplemente lo sentimos porque las respuestas no van a los estados de conciencia totales, sino que toca la conciencia en la parte neurológica y desde ahí responde, desde el mismo cuerpo responde. Y aquí sabemos claramente los papeles, que por ahí vi una conferencia del papel que juega la pineal y la pituitaria. Juegan un papel muy importante en esta digregación o estas direcciones hormonales o estos procesos químicos que se hacen a través del sistema nervioso para mandar información del entorno a la mente. La mente no capta directamente la información del entorno, sino que la capta a través de las sendas neuronales que viajan por dentro del sistema nervioso. Va otro, cuando la información es conceptual o es de discusión, como estamos haciendo en este momento, como se están planeando en este momento y que estamos captando por los oídos, por los sentidos, esa información va un poco más arriba, a la mente semiautomática, va a los centros menos automáticos, es decir, semiautomática, y desde ahí, y eso normalmente queda en el cerebro, quiere decir que la conciencia sí baña el cerebro, y esa conciencia se llama conciencia social. Desde esa conciencia social nosotros damos respuesta automática. Es decir, si aquí dicen que la yuca, si la arepa se hace de maíz, pues yo voy a la subconsciencia, si se hace de maíz, porque esa fue mi cultura, fue mi herencia protoplamática y automáticamente digo que sí. Esas respuestas no son pensadas, analizadas, ni simplemente son, por eso se llaman semiautomáticas y se dan se condiciona todos los hábitos. Desde lo que tiendo aquí, más o menos las respuestas se dan desde los cerebros temporal y el occipital. Desde ahí se establece, por ahí mismo están la pituitaria y la pineal. Y si usted se atreve a pensar, si se atreve a cuestionar,
inmediatamente esa información se ubica un poco más arriba, en la autoconciencia. Y cuando se ubica la autoconciencia, quiere decir que usted le va a dar nuevo marco, lo va a pensar, lo va a procesar y va a dar nuevas ideas al respecto. Continuamos. Eso, de aquí tenemos que aparecen tres tipos de conciencia. Ojo, hay hay una respuesta del entorno, pero cuando entra la conciencia, ya interactúa con la subconsciencia. Ya aparece ese pensamiento interactuando con la subconsciencia. Entonces dice que la conciencia, es decir, lo que llamamos como conciencia social, la conciencia de Vicente, lo que hace toda la gente, eh, eh, sin la enseñanza de la experiencia y sin la asistencia de la razón, no es nunca confiable. O sea, si no profundiza esa conciencia social, si usted no lleva eso a un nivel de autoconciencia, eso no es confiable. Es una información que usted la aceptó por herencia genética o porque el vecino, porque Marcelino es muy intelectual, que Rafa sabe mucho de Urantia. Entonces, eso es verdad. Eso no es confiable. O porque este muchacho, Alberto, sabe mucho de computadora, entonces siempre dice la verdad. Esa es una información que usted la toma en la conciencia social y no es nunca confiable porque no tiene asistencia de la razón y no la ha experimentado, no la ha llevado a la práctica, no la ha vivido. Pero sin embargo, eso no es una guía segura. Por eso nosotros andamos en la oscuridad, porque nunca tenemos autoconciencia. Dice que la autoconciencia, pues, es una condición mucho más humana, está mucho más relacionada con el alma, está mucho más vinculada a los procesos intelectuales, está mucho más vivida con los siete ayudantes de la mente y con el Espíritu Santo, está mucho más conectada y supraconciencia, ni qué dirá. La supraconciencia va mucho más arriba. Ahí estamos cómo fluctúan las informaciones para construir pensamientos. Continuamos y decimos lo siguiente, que la mente como tal es un monstruo que nos crea lo que sea, monta las teorías que sea, da origen a lo que sea. De ahí podemos plantear las teorías que nos crea, pero no es la mente, es el intelecto con la ayuda de la mente. Postula, condiciona, investiga orígenes, y si no tiene las cosas claras, él monta su marco conceptual y monta la idea, y si la creen, en el cuerpo social se vuelve una verdad y en la subconsciencia se vuelve un registro importante en su vida. Aunque dichos marcos del pensamiento son indispensables, el intelecto, sin excepciones, cuando esto se hace, cuando se llega a la autoconciencia, se producen informaciones, se monta marcos conceptuales, porque la conciencia social no monta marcos conceptuales, los monta la autoconciencia. Cuando postula, inventa origen, saca conclusiones, esas, esas partes asisten avaladas por la ciencia que le da más certeza, siempre van a tener un margen de error, mayor o menor, pero siempre van a tener un margen de error. Siempre van a haber inconsistencia, nunca va a haber un proceso completo, siempre va a haber algo que falta, siempre el algoritmo va a quedar cojo y no va a funcionar bien. Eso es lo que pasa cuando construimos a Dios de tu conciencia con el apoyo de la herencia social y la herencia protoplasmática. Continúen. Ahí tenemos el gran problema de la humanidad hoy. Ahí tenemos todo el lío que nos enfrenta en la actualidad, en el mundo actual, en la actual sociedad. Eso de construir teoría, de montar decisiones y montar todo nos lleva a una comunión mística, nos lleva a creer cosas o fantasmas o dioses que no existen, nos lleva a pensar diferente y eso que genera confusión mental, que muchas veces la retroalimentamos con ayunos, con fatiga física, con bailes desenfrenados, con sexualidad sin control, con rabias, con iras, con experiencias estéticas, impulsando la vanidad. Es decir, todos los egos los alimentamos y los disparamos.
porque en el momento de que nos subimos un escalafón más, a nuestro ego, nuestra subconsciencia comienza a mandar información y comenzamos a crear un mundo imaginario, un mundo irreal, lleno de errores que terminamos afectando no solo a la mente subconsciente, sino también contaminando y enfermando nuestros cuerpos físicos. Continuamos la siguiente. Entonces, aquí tenemos una pequeña salida que siempre han sido los avances de la civilización, la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo se mueve la ciencia? La ciencia se mueve a través de la observación de un ser humano a un entorno en movimiento y en acción. Recuerde que la ciencia es la herramienta para comprender el espacio y el espacio no es más que un complejo, unos movimientos complejos con una cantidad de compuestos químicos, es decir, física. Y desde ahí comenzamos a experimentar y a tratar de darle cuerpo y lógica a todos esos pensamientos lógicos e ilógicos que nos pasan por la cabeza, a todo ese armario, a ese marco conceptual que creamos que nos tiene medio locos. Y a partir de ahí comenzamos como a darle una orientación, como a darle más cuerpo y a mermarle los márgenes de error. Por eso la ciencia siempre ha sido la motora de las evoluciones de la civilización, porque al menos trata de darle mejor, la arma principal de la ciencia y la razón trata como de darle mejor cuerpo a la existencia, a la observación del humano, a darle conclusiones más certeras, porque para hacer ciencia se tiene que vivir una experiencia. Entonces, continuamos el que sigue. Ahora vamos a la tercera parte y última parte de esta conferencia, que quiere decir la supraconciencia. ¿Qué hace la supraconciencia en el pensamiento? Dice textualmente que los ajustadores no viven en el cerebro humano, no están en el cuerpo, no se conciben en esa parte, los ajustadores, y que los ajustadores se comunican muy normalmente cuando estamos dormidos. ¿Y por qué lo hacen? Y esto es lo importante, ¿por qué lo hacen? Recuerde que nosotros despiertos tenemos dos fuentes de acción activas, la subconsciencia y el entorno. Si el entorno está activo, la subconsciencia nos da más vialidad de certeza. Cuando a mí me habla una persona de frente, me está hablando, yo como que dudo un poco de ella, pero si hay una segunda que me lo confirma, yo doy más certeza y le doy como más credibilidad al pensamiento. Entonces, ¿qué hace la supraconciencia? Tratar de evitar el ruido que genera la subconsciencia y el ruido que genera el entorno en la producción de pensamientos y hace posible que solamente sea la subconsciencia la que genere ese ruido para procesar. Y recuerde que lo que nosotros tenemos que cambiar no es el entorno, es la subconsciencia. A eso fue que nos marcaron a transformar, no es el entorno el que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar la subconsciencia, que es la madre del yo y la que hace parte de nuestra existencia. Continuamos, ahí vamos. Entonces, ¿cómo logramos conectarnos con la tercera fuente, la verdad, o la fuente de la supraconciencia, donde está el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, los siete ayudantes de la mente, todos están centrados desde arriba, desde las partes perfectas? ¿Cómo lo logremos? La única opción de lograrlo es la oración. Y dice textualmente, la oración normalmente nos induce a los dos medios, a la supraconciencia y a la subconsciencia, porque es que es el complejo del pensamiento. Es nuestro propósito como nos crearon, tratar de mejorar la subconsciencia, porque usted sobre la supraconciencia no puede hacer absolutamente nada. Entonces la oración induce a que usted coja parte de la subconsciencia si esté dormido y coja parte de la supraconciencia y comience a moldear, a programar, a plantear, a definir, a tomar conclusiones y tener ese aspecto de vida y a desenmarcar o a quitar errores de todos esos procesos que están allá escritos o sembrados o almacenados en la subconsciencia. Continuamos. Entonces dice ahí que aquí el yo es consciente, tiene una motivación de autodisciplina, disminuye los conflictos emocionales, siempre está dispuesto, siempre tiene paciencia, tolerancia, fuerza, está dispuesto a luchar,
sabe, le da nuevos incentivos de vida y de transformación. Miren lo importante es cuando nuestros pensamientos están impregnados o dirigidos por la supraconciencia. El mundo se nos transforma, como preguntaba Ángela ahora, ¿en qué le ha transformado tu existencia? Tiene que transformarse. Si esa existencia tuya no ha transformado, hermano, cuestiónese, mire qué pasa con la supraconciencia, porque es la que nos da esa seguridad. Recuerde que el otro nivel de pensamiento normalmente nos llena de confusión. Esto nos llena de luz y claridad. Y vamos a terminar diciendo lo importante que la experiencia continúe, lo importante que es lo que nosotros realmente hacemos. Recuerde que lo importante de nosotros, el oro de nosotros, lo que nosotros vamos a mostrarle al Creador, lo que le vamos a mostrar a Miguel es la experiencia. Y lo que le vamos a aportar al Supremo es la experiencia. Esa experiencia es la interpretación entre el yo activo interrogante y cualquier otra realidad activa y externa, interna y externa, otra cualquier otra realidad activa y externa o interna. Entonces, ese yo, ¿qué es la experiencia? Es el proceso que usted, es la interacción que usted hace en una tríada fundamental, experiencial, que tiene que ver, coger la información atávico-genética del árbol genealógico que tiene, confrontarla con el entorno y enfrentarla y dejarse guiar por el espíritu. Es, esa masa, esa masa, esa masa de la experiencia está determinada ¿por qué? Por la profundidad del concepto por la profundidad que tenga sus conceptos, por lo bien armado que tenga el concepto, por lo bien armado que esté direccionado y por la totalidad del reconocimiento de la realidad de lo exterior. Es decir, en la medida que yo reconozco lo exterior y que lo exterior del ser humano, en este momento tenemos que el reconocimiento de lo exterior del ser humano es la supraconciencia, el entorno y la subconsciencia. Es decir, cómo usted es capaz de comprender y entender la realidad cósmica desde el mundo interior con la ayuda del mundo exterior. Continuamos. Y aquí dice que el movimiento de la experiencia, recuerde que todo en el espacio estamos del movimiento de la experiencia equivale a la fuerza de la imaginación expectante. Ya sabemos de dónde viene la imaginación, del espíritu, más la agudeza del descubrimiento sensorial de las cualidades externas de la realidad conectada. Mire que hay un fuego entre la imaginación, la creatividad y la interacción del cuerpo humano con el entorno, que esas son las realidades conectadas, exteriores de la realidad conectadas. Es decir, nosotros todo lo tenemos que experimentar. De la subconsciencia solamente armamos conceptos, pero el entorno armamos experiencia. Si el entorno no existiera, las experiencias no existían. Es decir, la agudeza, cómo formulamos un concepto que nos sea aplicable o adaptable al entorno en el cual experimentamos. Nosotros no experimentamos dentro de la mente, experimentamos dentro del espacio. Y dice que el hecho de la experiencia se encuentra en dónde. Ojo con lo que le dije, en la autoconciencia, no en la conciencia social. Es que el que vive la conciencia social es lo que hace Vicente, que siempre dice, no, es que eso lo dice el Durante en tal parte y así es porque así está escrito. No, atrévanse a pensar, atrévanse a transformar, atrévanse a armar paradigmas que le permiten andar siempre con la dirección de Dios. Dice, en la autoconciencia, ¿junto con qué? Con la existencia de otras cosas, otras mentes y otros espíritus. ¿Junto con qué? Lo que estamos haciendo hoy. Junto con Dios, con el entorno, con nuestros semejantes. El espíritu es Dios, con otras cosas, con nuestros semejantes. La subconsciencia es simplemente una bodega que tenemos ahí y la tenemos controlada. Nadie interviene en ella. O sea que nuestro verdadero aprendizaje, ¿dónde está? En el mundo exterior y en la guía espiritual, para entenderlo y comprenderlo. Continuamos. Entonces dice aquí cómo realmente, vamos a concluir cómo realmente pensamos. Nosotros pensamos, normalmente pensamos haciendo una observación. El yo observa. Eso se conoce como ciencia. El yo observa un mundo material. Cuando estamos hablando de un mundo material, observamos el interior. ¿Dónde creamos el concepto? En el marco conceptual que es una filosofía. ¿Y qué hace la filosofía? Interpretar lo observado y volverlo a observar.
Eso es lo que hace. Dar una interacción constante y permanente en lo que vemos en el entorno y lo que tenemos dentro de nosotros. Pero la religión es diferente. La religión es la verdadera experiencia cósmica. ¿Qué es la religión? Es vivir eso observado, llevar eso observado a la vida práctica dentro de un marco del bien, dentro de una conceptualización del tiempo y del espacio. Y recuerde que nosotros somos más del espacio que del tiempo, entonces dar una síntesis relativa en esa experiencia de tiempo y espacio, es decir, el tiempo nos mueve, nos brinda la experiencia, pero el tiempo nos salta a otros niveles de vibración. Y creo que ahí termina esta conferencia. Continúe la última. Terminamos diciendo que un concepto experimentado, una idea experimentada, es una autorrealización. Es decir, ¿qué es la autorrealización? Un proceso. No es que yo me autorrealicé porque ya me llegó el Espíritu Santo y que autorrealizado. Es un proceso, es algo experimentado. Y una autorrealización cumplida es una experiencia registrada, es un oro al universo. Muchas gracias. Bueno, las gracias se te dan a ti, Luis Ernesto. Claro, conciso, quedan muchas incógnitas. Hay que leer también de otros temas para comprender esto. No es tan fácil. Comprender la supraconsciencia, la inconsciencia, el subconsciente, la mente. Esto es un juego bastante, diría yo, un poquito Complejo. complejo, sí. Tendría que haber otras lecturas de otros libros para poder complementar esto. Me siento afortunada porque lo he hecho. Por lo tanto, fue comprensible para mí tu conferencia. Excelente. Bueno, esperamos a ver quién tiene manitos para levantar, quién quiere hacer preguntas. Nubia de Colombia. Nubia, adelante. Barranquilla. Buenas noches, ¿cómo están? Rafa, me encanta saludarte y verte. Y por supuesto, mi saludo cariñoso a Pablo también que lo ve por ahí. Y no se quedan atrás el resto de gente que está ahí. Perdónenme que no tengo cámara, pero mi computadora no tiene cámara. Tengo dos inquietudes, Luis, muy completa, muy rápida y muy, ay, esta conferencia. Mira, tengo esta inquietud, el intelecto y la mente. Tú hablas ahí, te entendí, el intelecto es una cosa y la mente otra. Yo no sé por qué me parece que el intelecto es la misma inteligencia, es la mente. No es el cerebro, eso sí es claro. Pero para mi mente, inteligencia y intelecto es lo mismo. Entonces, esa es una pregunta. Y la otra, no sé si la más tarde la hago o si la pongo de una vez, Angelita, no sé. Te doblo las dos de una vez para que Bueno, entonces no se diga más. Entonces, la otra es esa subconsciencia. En tu exposición yo capto que tenemos que trabajar la subconsciencia, el subconsciente, y volverlo a que se una con la supraconsciencia. Pero caracoles, justamente el subconsciente es algo que no tenemos ni idea. Está en el subconsciente, inconscientemente dice tal cosa, eso fue el subconsciente. No tenemos ni cómo se saca de ahí la cosa, ni qué se hace, ni esa es una parte que me quedó. Si me puedes ayudar, gracias y te felicito. Bueno, entonces la primera es el intelecto. Recuerde que la mente es una dávila del Espíritu Infinito y viene a nosotros por el lado de la ministra divina. La mente es perfecta porque la dio la tercera fuente y centro. Y aquí nos la dio la ministra divina. El intelecto no, el intelecto no es perfecto. Entonces lo llaman en alguna parte del libro el intelecto mortal. Ahora, comprender qué es el intelecto no es claro en Urantia para expresarlo. Como decía no, en Ángela, hay que mirar otras teorías y comprender otros conceptos para entenderlo. Yo entiendo el intelecto, la mente la entiendo como esa plataforma virtual donde se hacen programas, donde usted crea una página web, crea un programa de contabilidad, etcétera. Y el intelecto es un conjunto de programas, incluso Urantia tiene en la conferencia Cómo nacemos, pues ahí se expresa más claramente qué es el intelecto, se dice que tiene 24 unidades psíquicas. Entonces, esas 24 unidades psíquicas nacen de la subconsciencia, es decir, de la memoria tábica o fotoplasmática, y de ahí se construye como una especie de junta o de
mando administrativo que manda la unidad, la entidad mental. El intelecto es mortal. Ese es el primer intelecto que nosotros tenemos. La búsqueda de ese intelecto y que ese intelecto tiene que esforzarse para transformar. Es decir, si una junta administrativa de una empresa se queda siempre lo mismo, lo más probable es que la empresa desaparezca. Pero si la junta directiva comienza a montar proyectos, a montar dinámica, es bastante complejo porque esos yoes son muy complejos, crea y con la ayuda divina, pues crea el nuevo intelecto que es inmortal y que se conoce como alma. El alma y el yo mortal no funcionan y hacen parte y funcionan y están adaptados o insertados en la mente. Y parece ser que no funcionan fuera de ahí, pero son diferentes. Son los que realmente los que dirigen todo un proceso de transformación de vida. Frente a la mente subconsciente, es una, es una respuesta, o sea, yo sé que hay muchos libros y demasiada teoría sobre ellos, incluso que trabajan solas, el poder de la mente, todo se refiere a la mente subconsciente. La mente subconsciente se graba un poquito más abajo. Recuerde que la mente se divide en tres fracciones. La supraconciencia, que la reserva a Dios, el creador, la conciencia, que es donde nosotros trabajamos, y la subconsciencia, donde es la que se deja contaminar, donde registra toda la basura, es decir, en nuestra bodega. Allá hay programas, lo que allá no hay cosas materiales. Recuerde que allá se registran son conceptos o teorías o postulados o conclusiones o síntesis. Todo eso es lo que se registra allá. Se registra herramientas teóricas o conceptuales, como se puede decir. ¿Qué es lo que dice la sabiduría, dice el libro Urantia? Que nosotros, ese subconsciente hace parte de nuestra existencia, es nuestra madre del cual nacimos, el intelecto mortal, pero al igual que el intelecto mortal tiene que morir, tiene que desaparecer, esa subconsciencia también tiene que borrar. Y que la sabiduría lo que hace es coger la información, esa alcoba que está llena de cosas importantes y no importantes y limpiarla y comenzar a transformarla hasta que se cambien todos los registros atávicos o lo que se conoce como la herencia genética o la marca de la bestia, y eso es lo que nos transforma la existencia. En la medida que nosotros perdamos esa sensibilidad por lo cultural, por cosas tradicionales que de pronto no son tan buenas mirados desde nuestra conciencia, cada cual lo mira, pues estamos trabajando sobre ese material que nos dieron. Esa es la riqueza histórica del hombre mortal. No sé Muchas si le queda. gracias, Luis. Sí, 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 muy, 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 muy Era de claro y Barranquilla, ¿cierto? impresible. Sí, sí, Nubia, de Colombia, Doña Barranquilla. Nubia. Sí, yo hablé Estuvimos mucho en con usted Pereira, me parece. Estuvimos en Pereira, nos vimos. eh, Gracias. bueno, Bueno, muchísimas gracias, Luis Ernesto. La verdad que como dice Angelita, pues hay que leer otras cosas para poder profundizar bien y no llegar a conflictos de conocimientos. Pero sí, qué bueno que tomaste referencias del libro de Urantia, porque eso ayuda muchísimo, muchísimo. Bueno, ahora creo que sigue Ramón Ortiz, por favor. ¿Qué pregunta tienes o qué aporte quieres hacernos? Efectivamente, en el entendido de que el cerebro es un procesador y que la mente, la conciencia, superconsciente y conciencia están localizados como en un aureola. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están ubicadas la voluntad en el ejercicio de su libre albedrío y el alma? eh, la respuesta es muy clara. Ahí dice exactamente que el alma nace con nación del ajustador, es decir, la presencia del ajustador de pensamiento de origen al alma. Lo que quiere decir que el alma está en la conciencia de Dios, se crea en la conciencia de Dios que está por encima de la autoconciencia. La personalidad, el yo humano, o el que toma el que tiene la voluntad en este momento acorde, se llama el intelecto mortal o el yo humano. Ese yo humano, como es hijo de la subconsciencia, se encuentra en la parte de la conciencia, en la parte inferior, limitando con la subconsciencia. El alma nace en la parte superior y el yo humano nace en la parte inferior de la conciencia. Ambas se encuentran en la conciencia. Recuerde que alma es
mente monzonciada y intelecto mortal es materia, es materialidad o hombre mortal. ¿La entendió? Sobre el asunto de la voluntad. La voluntad la tiene en el momento, en este momento la tiene el intelecto mortal. Es el que toma la decisión y la voluntad. Recuerde que cuando comencé la conferencia dije que él era el que pensaba, él era el que procesaba la información. O sea, él es el que tiene la voluntad. Cuando lleguemos al hombre inmortal, pues la voluntad la va a tener el alma, pero en este momento la tiene el intelecto mortal, a mi forma de ver. Ok, Conforme, Ramón, sí, está, señora. está bien. Bueno, sigue Armando, pero creo que había en el chat había una pregunta. Déjenme ver porque creo que era de Ramón que pregunta y que entonces, ¿dónde queda la lógica? A ver si le puedes dar una respuesta a esta pregunta, por favor. Recuerde que la plataforma, el marco conceptual que proporciona la mente, lo proporciona con muchos elementos. No solamente yo le puse los elementos de belleza, de amor, de comprensión, pues son los que describe Urantia en esa parte. En algo otra parte describe que la ciencia se observa desde el punto de vista de la razón y la filosofía se arma desde la lógica. Eso quiere decir que esa lógica la tiene la plataforma o el marco conceptual o marco universal, como se conoce en Urantia. Es el que tiene la sensibilidad de la lógica. Es una herramienta que le sirve al yo humano para darle forma, para darle concepto, para humanizar todo lo que quiera. Es una herramienta sin restricciones. O sea, yo entiendo que la lógica es innata en la mente humana y que la utiliza quien quiera. Yo tengo un martillo y algunos saben clavar un clavo y lo clavan bien y otros cogen el martillo, pero no son capaces de clavar el clavo. Entonces, es la lógica normalmente despierta en la autoconciencia. Recuerde que hay una conciencia social y esa conciencia social, eso no tiene ni pata ni cabeza de mi punto de vista. La autoconciencia es la que despierta, la que hace uso de todas esas herramientas de la mente. Bueno, muchas No sé, gracias, Ramón, si le quedó Ramón. claro. Ramón, tienes, estás muteado, pero no sé si te llega la respuesta o todavía tienes alguna duda. Sí, amada hermana, no, muy hermosa la respuesta del hermano y muchísimas gracias. Gracias Ok, a ti. buenas explicaciones. Bueno, Armando, tu turno, te ha llegado el turno ahora. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a Luis Ernesto por esta presentación. Esto corrobora una vez más la profunda sabiduría del libro, que solo tocar algún aspecto abre como una flor, para sorpresa nuestra, múltiples pensamientos que al leerlo pareciera uno que pasara por alto de ellos y nos los pone de presente. Muy bello. Quisiera como recordar dos cosas para contribuir y preguntarle la opinión a Luis sobre el tema. Uno, en el documento 91, cuando habla de la oración, habla de un primer nivel de oración en el subconsciente, que dice que hace parte tanto de la evolución del racial como de la época presente, donde el hombre conversa con su propio subconsciente e incluso habla del misticismo exaltado, cuando no hay un contacto con la divinidad, pero también hay una oración en el superconsciente, cuando son los niveles superiores de la mente y entra en contacto con el dominio del Padre y con el ajustador del pensamiento. Entonces, quizá allí entran esos niveles que son complejos de entender. Y otra apreciación que quisiera hacer una pregunta, si bien es cierto, no está en el órgano del cerebro, si hay una relación de funciones. He escuchado que, por ejemplo, la amígdala como que es un órgano que nos permite sintonizarnos con este mundo espiritual. Y muchas gracias, Luis Ernesto. Bueno, la primera respuesta, recuerde que el yo es el que piensa desde el punto de vista del libro. El yo es el que Sí. piensa y el yo lo hace en primera instancia a través de una interacción con la subconsciencia.
Recuerde que la oración es como es un diálogo, es una interrelación de comunicación. Es decir, cuando yo estoy hablando contigo, estoy orando en cierto sentido. Esa es la verdadera oración que clasifica Urantia. Entonces, cuando yo hago ese diálogo interior del yo, donde está la voluntad humana que preguntó para el hermano Ramón, esa voluntad humana decide establecer un diálogo con la subconsciencia, es decir, mirar todos los registros atávicos y lo hacemos. Eso es normal, eso es un diálogo normal. Recuerde que el segundo paso que ellos plantean es que la oración, cuando realmente nosotros somos conscientes tomamos el primer nivel o el primer círculo psíquico, que es la aceptación de que hay un Dios, que hay una creación, que tenemos un camino, que tenemos un sendero, que no nos hicimos, que nos hicieron, que hay un propósito. Ese yo hace una interacción entre la subconsciencia y la supraconciencia. Entonces, dialogo con Dios, pero me apoyo en la información atávica escrita en mi subconsciencia. Y eso es lo que hago, una relación Ya, para poder sacar unos marcos conceptuales que me permiten transformar mi bien, Carmen. existencia. Eso. Cuando nosotros no tenemos esa conexión hacia la supraconciencia, sino que hacemos el diálogo entre el entorno, la subconsciencia para hacer postulados, ahí donde aparece el misticismo, ahí donde aparecen todos esos temas de locura, que la mente nos brilla, que todo eso, todo lo que hay en el entorno de brujería, etcétera, porque recuerde que somos expertos en crear marcos conceptuales, en construir postulados y sacar síntesis y conclusiones. Así no te hemos pegado allí, y dice que eso tiene un margen de error de menor a mayor grado. Unos tienen grado muy alto, otros tienen que dice que la ciencia en cierta medida es la que disminuye esos errores. Trata como que empleemos más la razón y la lógica para darle más cuerpo o más contextura y armonía a lo que estamos creando. Eso es otra especie de oración, o sea, cuando estamos interactuando con el Ujú. entorno del subconsciente. En este momento es lo que normalmente hacemos. Recuerde que la comunicación con el ajustador es más que todo cuando se desconecta el medio exterior. Eso en ese caso. Ahora, recordemos que la información exterior, que es muy importante, que hay un propósito allá, que es extraer toda la parte científica, filosófica y religiosa del entorno, es decir, toda esa memoria social que no la tenemos en la subconsciencia, sino que está marcada y escrita en el entorno, como lo que a veces pienso que es como ellos dicen en el famoso libro de la vida, el famoso libro escrito en piedra, la verdad escrita en piedras, que hay que extraerlas de allá. Eso solamente se hace a través de los sentidos del cuerpo humano, y lo que hacen estas glándulas pituitaria y pineal, que son las prioritarias, ahí tenemos muchas citas, facilitar la comunicación entre el entorno y las conciencias. Ellos lo que hacen es repotencializar, y si usted tiene un cuerpo sano, por eso piden que uno debe tener, el documento 111 dice que uno debe tener unos hábitos sanos, todo sano, permite que esa comunicación sea más clara, más Más contundente. fluida. Son los captadores, son los sensores captadores. Ok, muy bien. Conforme, Armando. Sí, sí. Ok. Toca repasar después Sí, la conferencia. la pregunta Volverlo de, mismo, pues. sí, sí, sin duda. Muy Por bien. eso queda grabada. Eh, la pregunta de Armando a mí me surge una inquietud. Entonces, ya después de la oración pasamos entonces, digamos, a lo que es la adoración. ¿En qué nivel de supraconciencia o cómo estaríamos entonces ya a ese nivel o qué relaciones son las que se están dando en ese momento? Perdón, ¿quién es la que hace la pregunta? Lucy, es que estoy, Ah, es que no, ahora Vean, no aguanto ese, la luz esa de es la pantalla. esa es una conferencia total. O sea, realmente esa pregunta es bastante complicada, y no tanto es compleja, porque nosotros no tenemos claridad de lo que es oración, contemplación y adoración. Y el texto, el libro durante a veces hace claridad, pero a veces nos confunde. Yo entiendo desde mi punto de vista que a la adoración es un resultado. O sea, nosotros oramos para formar plataformas virtuales, para organizar procesos, para delinear trabajos, objetivos y metas. Para eso oramos, para armar plataformas. Contemplamos
como una fuerza de gratitud porque valoramos la belleza, ¿sí o no? Pero realmente la adoración es cuando construimos la experiencia, cuando todo ese marco conceptual, ese lineamiento, todo ese proyecto de vida, lo llevamos a la práctica y lo hacemos realidad. Es decir, nosotros adoramos cuando hay autorrealizaciones. Si no hay autorrealizaciones, no hay adoración. Es decir, la oración es un resultado de nosotros poner en práctica la vida espiritual, de vivir realmente el libro Durantia como nos está enseñando, es de vivirlo. Entonces, en el momento que lo estamos viendo, estamos autorrealizarnos. Y eso para mí es la adoración. ¿Y por qué solamente dice al Padre? Porque es que el que nos está guiando en ese proceso es Dios. Es el ajustador de pensamiento que nos está llevando a que cada vez seamos más perfectos como Él y el Padre son perfectos. No sé si esa respuesta es Sí, satisfactoria, pero es lo que yo he comprendido de la oración. sí, por lo menos me abre puertas para seguir reflexionando sobre el tema. Y sí, sí, Eso es lo importante. me encanta la respuesta que me has dado. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora pues, Nubia, Nubia, vuelve tu turno. Gracias. Es que a medida que pues van preguntando y van respondiendo, pues van surgiendo más inquietudes. Así es. Entonces, me llamó la atención que le decías a Ramón, Luis le decía a Ramón que la voluntad está en el intelecto. Y entonces yo digo, bueno, ¿dónde estamos nosotros? El yo, el ser, el que piensa, el que decide, el que usa la voluntad, ¿está en el intelecto? ¿Está en la mente? Porque Nubia, ya vimos que ajá, usted es el dime. intelecto. El que piensa, el que decide es usted y usted es el intelecto. Ese es el yo mortal, el intelecto mortal. El hombre mortal ese es el que estamos aquí. Nosotros en este Y, momento somos el yo, somos un conjunto de yo, es una comedia muy compleja que practica de cómo nacemos, cómo nos desarrollamos y cómo todas estas unidades psíquicas se ajuntan y comienzan a tomar liderazgos. Están los cuentos eso es bastante complejo, los cuentos de las personalidades, porque hay unos flemáticos, otros melancólicos, eso es un tema bastante complejo de determinar, pero usted es el yo. sí, está en el intelecto. Hay una Está definición, en la conciencia, no en el y la- intelecto. Usted es el intelecto. Ese intelecto está en la conciencia. el intelecto está en la conciencia. Hay Y una definición, normalmente trabaja en la conciencia social. Normalmente trabaja en la conciencia social porque somos muy perezosos. No nos gusta pensar. Nosotros tuvimos una compañera muy querida, muy metida en Urantia, quería la espiritualidad, pero que ella el pensar no era lo de ella, que ella se iba así, que Dios, la misericordia la cubría. A nosotros nos gusta pensar. Y recuerde que el pensamiento no está en la conciencia social. Hay que hacer que el intelecto se mueva, se desplace hacia la autoconciencia para procesar información con mayor claridad y mayor certeza. bueno, la pregunta que te voy a hacer es, hay una definición en el libro que dice que la mente es un circuito de energía personal que gira alrededor de un núcleo espiritual. Son palabras textuales del libro. Entonces, ahora que hablas del intelecto, podríamos decir que esa mente que está hablando ahí es el intelecto, porque es el intelecto es una cosa y la mente que nos viene de los espíritus de los ayudantes de la La mente es mente otra. divina es de otra. Lo que pasa es que usted tiene que concebir. Ahí está el plano, cómo nacemos. Nosotros nacemos de una herencia, nacemos siendo hijos del hombre, es decir, siendo hijos de papá y mamá. Y nos hacemos hijos de Dios a través de la espiritualidad. El primer concepto que tenemos es el intelecto, que es el hijo del hombre. Y el segundo intelecto que tenemos es el alma, que es el hijo de Dios. Entonces pero la mente es totalmente diferente al intelecto. El intelecto es una plataforma en la cual un programa directivo llamado yoes humanos, compuesto por una cantidad de egos y personalidades y complejas, actúa en un campo. Recuerde que la mente es el terreno donde el cual ejecutamos nuestras acciones. Es En la el mente campo, vivimos, es el buque. Es el en la buque mente vivimos. es el amor, que es el campo donde nosotros trabajamos. ¿Y quién es el que trabaja? El intelecto. Y el El intelecto es intelecto. Nubia, es Ernesto, es Gilberto, es Javier, Gerardina, Entonces, Pablo, Lucy. fíjate, Eso, cada uno tiene intelecto. con mi hijo pasamos en discusiones eso, y entonces él me dice que yo tengo que controlar mi mente.
y que la mente hay que controlarla y que no la dejo actuar y que No, no la debo. Entonces, yo diría que no es la mente, sino es el intelecto el que tengo que no, controlar. lo que usted tiene que, eso, primero tiene que controlar el intelecto y segundo, ese intelecto está marcado y está hereditariamente marcado con la subconsciencia. Entonces usted tiene que, más que pensar en arreglar el intelecto, es borrar los archivos atávicos que te están atando allá. Por eso la Biblia no la entendieron. Ellos quieren que Cristo rompa las cadenas y lo que tenemos que romper las cadenas somos nosotros. Y esas cadenas que refieren es la herencia atávica. Esa parte atávica que está en la subconsciencia la que hay que transformar. Por eso Y decía esa, la Filmina que la sabiduría es de entrar a repostular, a reprogramar y a armar nuevos andamios, a armar nuevos postulados, es decir, a limpiar la subconsciencia. Y en la medida que limpias la subconsciencia, te queda mucho más fácil controlar el intelecto. Pero la subconsciencia ese es realmente el problema. y cómo limpio la subconsciencia. La Yo, mujer, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué la pregunta del millón? Porque cada ser humano tiene una relación directa con Dios. Y solamente Dios es el único que te puede dar la guía y la sabiduría para limpiarla. Ya eso es un concepto personal de cada cual. Porque recuerde que cada cual es una experiencia única en el universo. Entonces yo ahí no puedo decir, no, es que usted tiene un método. No, es usted la que tiene que conectarse con Dios y decirle cómo lo con hace. la oración, con la Eh, adoración, con la eso, la oración comunión es la con Dios. guía. La oración Ah, es la guía, pero esa oración, recuerde que la oración nace de un concepto del intelecto, es decir, es una interacción tuya con Dios. Entonces, y, yo no le puedo decir cómo ora, cómo no, es usted la que tiene que decir, bueno, tengo un Dios aquí en mi cuerpo y tengo que conectarme con Él a que me ayude a transformar mi existencia. Pero esas conclusiones las saca usted, porque si yo se las estoy dando, hago parte de la conciencia social y esa es no, la parte evidente, pero la que ya no. me diste una técnica, es una técnica que me has dado y Ah, no, esa funciona, está en la claro. conferencia, la oración. Gracias, Luis. Bueno, chao. Bueno, bueno, muy interesante todo esto, como que va para largo. Bueno, Marcelino, tu turno, por favor. A ver, ¿con qué nos Muchas, quieres mu- aportar? muchas gracias, Lucy. Muchas gracias y nos complace mucho que esté con nosotros. Un gran abrazo para quienes no había saludado. Pues mire, hermano Luis, a mí me complace conocerlo, igualmente a nuestro hermano Francisco Javier, y de verdad que pues lo único que le puedo expresar son felicitaciones. Primero, por esa disposición suya a compartir lo que Dios le ha dado y por hacerlo de la manera más sincera y más honesta que se le capta, estimado Luis. Así es que felicitaciones en español y congratulations en inglés. Y hay algo muy interesante que es el hecho de expresar tal vivencia o tal experiencia con como él lo siente o como cada quien lo siente, y eso se compagina mucho con lo que pasó con la primera escuela del reino que se produjo estando Jesús presente, o por lo menos en el planeta. Cerca del lago de Galilea, esto aparece en el documento 148 de la página 1658, cuando dice, cada uno de los instructores apostólicos enseñaba su punto de vista sobre el Evangelio del Reino. No hacían ningún esfuerzo por enseñar exactamente igual. No habían fórmulas normalizadas ni dogmáticas de las doctrinas teológicas. Aunque todos ellos enseñaban la misma verdad, cada apóstol presentaba su propia interpretación de las enseñanzas del Maestro. Jesús defendía y sostenía esta presentación de la diversidad de experiencias personales en las cosas del reino, armonizando y coordinando infaliblemente estas muchas visiones divergentes del Evangelio durante la hora semanal de preguntas que él presidía. De manera que esta forma personal de nuestro hermano Ernesto, de acuerdo a lo que nos ha expresado, aunque no sea muy comprensible para la mayoría, porque tiene aspectos muy ligados con la ciencia, y eso es muy interesante para seguir promoviendo la filosofía, que es la encargada de unir los conceptos científicos verdaderos con los conceptos religiosos o espirituales verdaderos. De manera que muy interesante todo esto, y bueno, no fácil de comprender, pero estamos conectados con la triple presencia que nos va a ayudar a comprender, y no solo comprender, a poner en práctica, que es la base fundamental. En el documento 111 se dice muy claro, parte de lo cual nuestro hermano citó en otros pedacitos de estos párrafos,
Dice allí lo siguiente, en la página 1216. La evolución material te ha proveído con una máquina vital, tu cuerpo físico. El Padre Universal mismo te ha dotado de la realidad espiritual más pura conocida en el universo, tu ajustador del pensamiento. Y esto es muy interesante lo que viene. Dice, pero en tus manos, sujeta a tu libre albedrío, se te ha dado la mente. Y es por la mente por la que vives o mueres. Es dentro de la mente y con la mente que tomas esas decisiones mortales que te permiten alcanzar semejanza con el ajustador, que es semejanza con Dios. Y el otro pedacito del párrafo dice, la mente mortal es un sistema temporal de intelecto prestado a los seres humanos para uso durante una vida material. Y según usen esa mente, estarán aceptando o rechazando el potencial de la existencia eterna. Entonces, esto es sumamente interesante porque de acuerdo a la disposición que demos a ese intelecto, a esa mente, a esa conciencia que se da a través de la mente, especialmente a través de los últimos dos espíritus ayudantes que nos permiten el grado de conciencia, porque recuerden que los animales tienen inteligencia, pero no tienen esa conciencia. Entonces, definitivamente va a depender de este libre albedrío que está conectado a esa mente, a ese intelecto, para que esa personalidad pueda tomar esas decisiones. Y algo que a mí me parece sumamente interesante es, y que siempre lo comparto, es este párrafo que aparece en el documento 34 de la sección 6, página 381, que nos permite lo que Luis nos comentaba, ese trabajo para que el subconsciente se vaya contagiando más y más de ese superconsciente y se vayan superando todas esas tendencias animales egoístas para finalmente armonizar esa mente y conectarnos con esa armonía del ajustador y se pueda lograr lo que se logró en Enoc, en Elías, en el mismo Jesús, aunque Jesús no se fusionó. Entonces, este párrafo es sumamente interesante y es fácil de comprender, no tan difícil de comprender. Y dice así, está en la página 381, dice así, en todo mortal existe una naturaleza dual o doble. La herencia de tendencias animales o el impulso elevado de dotación espiritual. Esa herencia de tendencias egoístas que aparecen, como lo comentó Luis, como la marca de la bestia, ¿no? Y ese impulso de dotación espiritual que es la chispa que se nos da en el ajustador del pensamiento. Sigo leyendo. Durante la corta vida que vosotros vivís en Urantia, estos dos impulsos diversos y opuestos, óigase bien, diversos y opuestos, difícilmente pueden reconciliarse plenamente. No pueden ser armonizados ni unificados, pero a lo largo de vuestra vida, el espíritu combinado no cesa jamás de ministrar o trabajar para ayudaros a someter cada vez más la carne a la guía del espíritu. De manera que cuando esa mente logra ser armonizada, esos instintos o esa herencia animalística, egoísta, logra ser armonizada es cuando llega a los niveles de un Enoc, de un Elías, que ya realmente hay una decisión final y se produce la fusión o la vida eterna en el ser. De manera de que dice que cuando hay esa disposición en la corta vida, ese espíritu combinado, ese padre, esa chispa divina del ajustador combinado con la ayuda del hijo como energía que nos envuelve y la ayuda de la madre como energía que fluye en nosotros con sus 7 espíritus ayudantes desde el vientre materno, va a ser posible ir sometiendo cada vez más la carne a la guía del espíritu. Cuando habla de carne, habla de ese ego humano, de ese intelecto animalizado que todavía no ha sido espiritualizado, todavía no ha sido armonizado con esa conexión con el superconsciente que viene a darle esa posibilidad de transformación al subconsciente. Sigo leyendo. Aunque debes vivir toda tu vida material y aunque no puedas escapar al cuerpo y a sus necesidades, no obstante, en propósito e ideas, tú estás cada vez más imbuido de poder para someter la naturaleza animal a la supremacía del espíritu. Debemos tener una cantidad de experiencias y una enorme cantidad de necesidades y nos damos cuenta a veces que en algunas oportunidades logramos pasar esas pruebas y nos toma el espíritu.
Es decir, el espíritu triunfa en nosotros por la cooperación del yo, pero en otros momentos no triunfa el espíritu. Quizás hay una conexión con el yo para un retraso, un estancamiento por lo menos. De manera que tenemos esas luchas siempre, pero cuando uno se dispone a esa presencia del espíritu, esa naturaleza cada vez más se va superando en propósito en ideas, y esos propósitos e ideas van llenando esa fuerza y va aumentando en nosotros esa capacidad de cooperar hasta que finalmente, cuando no nos falla la fe y la perseverancia, podemos lograr esos niveles elevados. Sigo leyendo ya la parte final del párrafo. Dice: en verdad existe dentro de ti una conspiración de fuerzas espirituales, una confederación de poderes divinos cuyo propósito exclusivo consiste en liberarte finalmente de la esclavitud material e impedimentos finitos. Cuando yo converso con una persona, así sea 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, el tiempo que me permita, aunque sea muy corto, lo primero que le digo es: dentro de tu mente hay un fragmento divino del Padre que nos hace hermanos. He tenido la alegría de compartir con la gran mayoría de tendencias planetarias, incluyendo mahometanos, hindúes, budistas y judíos, en muy pocos casos, pero he logrado, bendito Padre, compartir con algunos de ellos. Y esa hermandad se da inmediatamente cuando uno les dice que hay un fragmento divino que nos hace hermanos, hijos de un Padre, y por esa razón ese fragmento nos une. Y además de eso, tenemos un espíritu que nos envuelve, comento, y que ese espíritu fue derramado en un ser humano como nosotros, que tenía una doble naturaleza, y que esa doble naturaleza, una era humana, hijo de padres como nosotros, y la otra divina, un creador, y que ese espíritu nos envuelve a partir de ese día en que ascendió ese creador en criatura. Y además de eso, tenemos una tercera fuerza que nos cubre desde el vientre materno con sus 7 espíritus ayudantes de la mente, que es conocido por los cristianos como la tercera persona de la Trinidad o Espíritu Santo. Y esa triple presencia divina no está solo dentro de nosotros, sino que también está ayudada por un equipo celeste, que bien puede ser un serafín, que puede ser un querubín, sanobín, un ser intermedio primario, un ser intermedio secundario y otro ser que está cerca para ayudarnos desde afuera, a instruir, a capacitar y no solamente a cuidar. Y ese equipo celeste está con usted. Y es importante cada vez que conversemos con nuestro hermano o hermana o con una persona, decirle que ya no es Dios que me ve, sino Dios que me habita. Y además que me habita un grupo de seres, nos ayudan para que la persona quede con la fuerza de saber que hay un equipo celeste que está dispuesto y exclusivamente dedicado no solamente a hacerle triunfar en esta vida, en cualquier propósito positivo en el cual se disponga, sino hacerle triunfar compartiendo esa conexión con los demás y al partir de este mundo abrazarnos con esos seres que partieron con fe. Entonces, esa es una inmensa esperanza y por eso es importante saber que este tipo de bendiciones nos hacen alegrar y nos hacen cooperar y no solo tratar de transformar nuestra vida, como decía Luis, en una vida de verdadero testimonio ante las personas que nos observan, con nuestra forma de pensar, hablar y actuar, sino de ese contagio a todas las personas con las cuales conversamos para que anhelen la vida eterna. Recordemos que el plan del Padre es que ninguno se pierda y esa es la base del compartir con Durante. Así que nuevamente les felicito, disculpe que me alargué un poquito, estimada Lucy, pero era necesario compartir esto y que las bendiciones se les sigan multiplicando a todos y nuevamente felicitaciones, estimado Luis. Gloria al Señor. Bueno, muchas gracias, Marcelino. Gracias por esa referencia que nos diste del libro de Urantia y por la explicación, por tu participación, como siempre contamos contigo. Muchas gracias. Ahora sí, Octavio, a ver qué nos dice Octavio, qué nos aporta o qué pregunta. Más que nada, buenas tardes, gusto en saludarlos. Es una pregunta para el hermanito que nos hizo favor de exponer el día de hoy, que para mí fue una exposición muy conveniente y muy completa. Hermanito, yo le preguntaría si usted me puede dar su interpretación, claro, desde luego cada quien tiene su interpretación. ¿Por qué existe diferencias de intelectualidad entre nosotros como mortales ascendentes? Yo pensaría que por ser creados de la misma manera, todos tendríamos que tener el mismo grado de intelectualidad o de espiritualidad o de
o de destino, pero el documento 113 te habla que somos diferentes. Hay de mente subnormal, hay de tipo normal, y hay unos que les llaman supernormales. ¿Es que se perdió algo en el camino y por eso empezamos a ser diferentes? ¿O cree usted que desde un principio fuimos creados con esas diferencias? Pero pareciera que entonces hay más ventajas para unos que para otros. Inclusive yo conozco hermanos que conocen el libro Durante a profundidad, pero no han podido de alguna manera hacer cambios para poder vivir de una manera espiritual. Conocen el libro muy bien, lo interpretan, lo comentan, pero en sí su vida sigue siendo pues, normal, no hay nada de un cambio espiritual. Entonces no sé cuál podría ser su comentario al respecto. Y gusto en saludarlos, gracias. Gracias. Octavio, gusto en saludarlo. Hay que entender, lo primero que hay que partir es que la mente que todos tenemos es la misma. Incluso hay una parte del documento, creo que no sé bien la referencia, como Marcelo sabría, donde dice que incluso nos pueden prestar hasta la mente que utilizó Jesús aquí, que utilizó Miguel aquí en Urantia. O sea, la mente es la misma. De la plataforma intelectual, o sea, desde el marco intelectual en el cual nos movemos, todos son iguales. O sea, ahí no habría ninguna diferencia. Es decir, desde que nos insertaron la mente, ahí está. Pero recuerde que nosotros no somos hijos de Dios en nacimiento. Somos hijos de una experiencia. Somos hijos de una memoria fotoplasmática, es decir, de un papá y una mamá que tienen un árbol genealógico. Y fuera de eso, también nos formamos o nos forja una civilización. Entonces tenemos dos líneas que de una u otra forma determinan nuestra existencia. Entonces voy a hablar con la primera línea. Desde el punto de vista de la memoria protoplasmática, pues hay familias o procreadores que no tienen conciencia de que lo que usted haga de una u otra forma, pues nuestros retoños, nuestras perpetuaciones van a pagar consecuencias. Entonces, llevamos una vida muy compleja. Entonces, no es lo mismo un niño que nació de una familia organizada, espiritual, echada para adelante, con unos niveles de moral, que un niño que nació en una madre en condiciones difíciles. O sea, no tienen la misma mente, pero no tienen la misma información. No tienen el mismo marco conceptual, o sea, no tienen la misma construcción. No es lo mismo usted ser un edificio con materia prima de primera calidad que un edificio con materia prima de mala calidad. Entonces, ahí ya se marcó la diferencia. En segundo, las experiencias humanas son únicas y eso también marcaría. Hay gente que le gusta, que su voluntad es estudiar o que viene con ese chi que quiere estudiar, que se quiere mejorar porque insertaron ese concepto o ese sentimiento desde el nacimiento. Y hay otros que no quieren hacer nada. Entonces ahí marcan las diferencias, se llama equidad social. Desde ese punto de vista, genéticamente, es las mentes subnormales o todos los problemas que usted planteó prácticamente tienen que ver no con la información genética que se graba, no, tiene que ver con la información social que se transmite. O sea, recuerde que los padres son transmitores o los son co-creadores con Dios de nosotros, que la vida de nosotros la vida es de Dios, pero no, la información o nuestra construcción la dan nuestros progenitores. Entonces, cuando no tenemos conciencia, realmente las mentes, no, los cerebros son normales porque no son mentes normales. Yo siempre he considerado que eso es un error del libro, no son mentes normales, son cerebros normales e información imposible de organizar porque la mente es un organizador, la mente es una energía organizadora, imposible de organizar, pero da como resultado criaturas complejas y complicadas. Entonces, cuando los responsables directos de lo que está pasando en nuestra sociedad es la misma sociedad, no está dentro del plan de Dios. Si fuera por el plan de Dios, pues habrían esas diferencias, porque obvio, hay gente que se esfuerza más y otro que se esfuerza menos. Hay familia, hay árboles genealógicos que traen líneas más limpias, como cuando escogieron a Jesús y a José, a María y a José. Eran árboles genealógicos que traían líneas genéticas más limpias. Todo eso favorece, pero eso son condiciones que establece el entorno en el cual procreamos. No es lo mismo que usted nazca en una sociedad del Amazonas que nazca en una sociedad de Alemania o China. Todo eso determina tu existencia. Entonces, todo lo que es la conceptualización, el complejo del yo, de desarrollar o no desarrollar intelectualidad,
viene marcado por el marco atávico genético y por el entorno social. De ahí viene marcado. Eso es un plan que hace parte de la diferenciación, pero que realmente los responsables de que nazcan niños con problemas mentales, con grandes problemas de conectividad de cerebros defectuosos o información atávica compleja o confusa, pues es la sociedad procreadora, no es Dios, porque por Dios todo sería excelente. Se marcaría la diferencia, pero dentro de un marco normal. Ese es mi pensamiento. Octavio, no sé Oiga, hermanito, si les... y la calidad del ajustador de pensamiento, podría ser que también hay diferencia, que hay ajustadores de pensamiento con más calidad espiritual, o no sé cómo decirle, No, que en algunos pueda generar cambios y en otros no, porque pareciera que el ajustador hay diferencia de ajustador de pensamiento. Creo que son 5, son los vírgenes, los experimentados, son como 5 aproximadamente los ajustadores. Pero Ellos aquí en Francia supuestamente mandan los más, aquí mandan los experimentados, pero hay unos más experimentados que otros, tienen más experiencia. El campo, nosotros, que un ajustador sea más experimentado que otro, no marca mucha diferencia, porque recuerde que los ajustadores, en sí la diferencia es la información que tienen, porque la perfección es igual de todos. O sea, todos son perfectos. Lo que marca uno es que uno vive una experiencia, o sea, tiene como una herramienta adicional. Pero recuerda que el papel de los ajustadores no es volvernos a nosotros perfectos. Puede Es que, haber una... perdón, pareciera que todos los ajustadores son como la semilla, ¿no? Que narra Jesús. Los ajustadores buscan eternizarnos. En buena tierra o nacen en tierra buena, ¿no? Pero es la voluntad del yo el que realmente se espiritualiza, no el ajustador no espiritualiza a nadie. Nosotros tenemos que espiritualizarnos con la asesoría de él y la guía de él, que es diferente. O sea, nosotros aceptamos su dirección y su guía y luchamos por la espiritualización. Puede haber, voy a ponerle un ejemplo. Los ajustadores, recuerde que cuando está la concepción es otra conferencia, cómo nacemos. La mente organiza la información atávica o genética, le da un orden, le da un cuerpo, le establece el árbol genealógico, le da una proyección y la manda a Divinitor, donde están los ajustadores. Y desde allá, pues determinan muchas cosas, que no es el caso aquí para no complicarnos. Ellos hacen eso, pero el intelecto, la decisión, la lucha que usted marque es la que marca la diferencia, no el ajustador como tal. Yo te pongo un ciclista, te la pongo en términos simples, términos prácticos. Nosotros tenemos dos niños, dos jóvenes que quieren ser futbolistas. El uno es hijo de futbolista y el otro es de una familia que no ha tocado ni un balón. ¿Sí o no? O sea, sí. en términos de condiciones como la plantea, pues el futbolista tendría un ajustador experimentado. ¿Por qué? Porque atávicamente trae una sensibilidad a un conocimiento que es la técnica del fútbol, por decirlo así. Y el otro no trae un ajustador virgen porque no sabe ni pío de eso. Pero ¿qué Entonces, pasa? Entonces pareciera entonces que el plan de Dios como mortales ascendentes no es para todos, ¿no? Con ese razonamiento. No, el plan de Dios es para todos. Desde un principio ya quedan algunos descartados, porque no tienen la capacidad de desarrollarse, ¿no? No es que han descartado. Recuerde que Dios es misericordia y todos aquellos que en realidad tienen esas limitaciones físicas que no le permiten desarrollar intelectualidad, pasan directamente a los mundos moronciales. Recuerde que ellos pasan allá, que es el caso de ese síndrome de Down y otras especialidades. Ellos no, el plan de Dios es para todos. O sea, Dios, el único que no sobrevive es el que realmente no tiene todas las oportunidades y no toma el camino. Pero si usted viene con las limitaciones de nacimiento, en términos concretos se ganó la lotería porque va a pasar derecho. Al menos eso es lo que yo entiendo en el libro Urantia, que él va a pasar derecho. O sea, Gracias. ¿Estás bien ya, Octavio, con la respuesta? Ya, hermanita, muchas gracias. Ok, bueno, sí, muy buena la explicación.
Muy buena la explicación, hay que Venga, seguir yo ya haciendo me tengo que preguntas. retirar. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, le podemos dar la oportunidad a Oli Oli y luego Marcelino, si puedes, te toca siempre ser último y muy breve, porque, porque ya el tiempo, pues sí, estamos sobre tiempo ya. Entonces, Oli Hola, Oli, hola, buenas noches, Luis Ernesto. Buenas noches, ¿cómo estás? Soy de Chile. Bueno, me sorprendió mucho, magistral, tu conferencia. Ojalá cuando yo partí con esto en el año 87 hubieran habido personas que pudieran interpretar tanto estas cosas del libro Durantia. Eh, Ahí contestando un poquito a lo que hablabas, yo pienso que el talento, está la parábola de los talentos, que no todos estamos con el privilegio de tener el mismo talento, porque un Einstein, tengo entendido yo, o un Miguel Ángel, por poner un ejemplo, ellos fueron quizás súbitamente preparadas su capacidad para podernos entregar lo que nos han entregado a la humanidad. Eh, la fe es personal, dice el libro, entonces es muy difícil que mi fe yo la pueda inyectar a otro ser. Se me ocurre que con tanto avance tecnológico y científico hoy en día se hace muy difícil ir discriminando cuál es el camino o qué posiciones tomas tú frente a tanto conocimiento, ¿no? Más que estamos intercomunicados todos los seres humanos en este momento con todo lo que es el avance tecnológico en el Internet. Eh, ¿Dónde entraría la intuición? Esto estaría dentro de la mente porque también hay chispazos que tú intuyes por dónde ir y qué buscar y qué encontrar y con qué te quedas. Te felicito, Luis Ernesto, un gusto conocerte. Muchas gracias. Gracias. La intuición es un espíritu ayudante de la mente. Es una herramienta de los 7 espíritus ayudantes de la mente que nos ayudan a comprender. Son de los colaboradores que tenemos. Hay un espíritu ayudante, el primer espíritu ayudante de la mente que se cree o se interpreta que también lo tienen los animales, el espíritu de intuición. Entonces, esa es una arma, es una herramienta que tenemos en el proceso de formación y que se van desarrollando cuando usted comienza el niño nace, se desarrolla dentro del vientre, comienza a crecer, nace, ahí se van disparando y el primer espíritu de intuición que comienza a activarse es el de intuición. El niño tiene intuición desde el vientre. Por eso dice que de allá hay procesos de pensamiento. Entonces es un arma espiritual y dentro de la mente se supone que como son conexiones perfectas, están conectados por la parte de arriba de la conciencia, por la parte superior, la parte central. En la parte, ellos conectan por la supraconciencia. Y si conectan por la supraconciencia, pues los espíritus son conectividades que tenemos de allá que nos ayudan a orientarnos, a guiarnos, a movernos y creo que es el único espíritu que ellos tienen 5, pero se cree que es el único espíritu que tiene la flora, es decir, las plantas. Las plantas cuentan en la premente, cuentan con la ayuda del espíritu de intuición, por eso ellas buscan las aguas, saben ubicarse, se saben ubicar y es ese espíritu de intuición que es una guía fundamental en todo lo que concierne con la vida. Eso entiendo, no sé si Muchas alguien... gracias. No, está bien. Gracias. bueno, muchas gracias, Oli, por tu pregunta y la respuesta de Luis Ernesto. Entonces, Marcelino, por favor, un poquito breve porque ya Sí, tenemos que sí, cerrar. sí, sí, definitivamente es rápido, estimada Lucy. Sí, muy, muy interesante. Los reveladores comentan que lo último que comentó nuestro hermano, que la vida no enseñable tienen que ver con los controladores del poder universal, los mismos que ayudan a formar las nebulosas. Y todo lo que es animal sí tiene la conexión de los espíritus ayudantes de la mente, ¿no? Y coincide con el caso tuyo de que todo género animal tiene la conexión con el espíritu de intuición, todo género animal. Entonces, coincidente, pero quería fundamentalmente mi intervención rápida era lo que comentaste, Luis, que me parece extraordinario referente a la mente de Jesús. Está en el documento 48, página 553, dice así: aún en Durantia, estos serafines, que son los planificadores de la mente, ¿no? Estos serafines, planificadores de la mente, enseñan la verdad sempiterna que dice: si tu propia mente no te sirve bien, puedes intercambiarla por la mente de Jesús de Nazaret, que siempre
te sirve bien. Pero este párrafo se complementa de manera muy especial con el párrafo del documento 102, ¿no? Que nos da el detalle de cómo hacer que la mente de Jesús guíe mi mente. Dice en ese documento 102, página 1123, dice, la técnica por la cual puedes aceptar la idea de otro como tuya, repito, la técnica por la cual puedes aceptar la idea de otro como tuya es la misma técnica por la cual puedes dejar que la mente que estaba en Cristo también esté en ti. Entonces, muy interesante para dejarnos llevar por ese espíritu de la verdad que nos cubre y que nos impulsa a cooperar con el ajustador para elegir y llegar finalmente a la vida eterna. Gracias, estimada Lucy. Gracias Bueno, a todos. gracias a ti. Gracias a ti, Marcelino. Gracias, No Marcelino. sé, Que Dios los bendiga a todos y los guarde. Y gracias por escucharme. Gracias por compartir este espacio. Y hasta la próxima, hasta que la voluntad del Padre esté frente a otra oportunidad. Muchas gracias. bueno, muchísimas gracias, Luis Ernesto. Esto ha sido una conferencia realmente maravillosa que le vamos a sacar mucho, mucho fruto, porque tenemos que ampliar un poco más lo que no hemos entendido y gracias, pues va a quedar grabada en el programa de Durante desde el Amor en YouTube, que lo pueden bajar. Les vamos a pasar el enlace y sin duda Angelita te va a llamar para una próxima presentación. Muchísimas gracias. Eh, Realmente nos has dado un alimento maravilloso. muchas gracias. Entonces, bueno, pues gracias a todos también porque estuvieron Eh, aquí. yo Sí, quería ¿quieres? pedirles un favor, que era Claro. bueno que la conferencia el texto se editara, que no se extendiera tan completo. A la gente le gusta las cosas más cortas, entonces si simplificamos hacemos mucho mejor. Y ahí tenemos a Hilberto que le puede editar el texto, a que cuando suban a YouTube la información quede más recortada, más precisa. Eso le gusta Eh, más al seguidor. bueno, Entre más largo vea el texto, más pereza nos da de escucharlo. pues Hermanito, sí, yo pienso al revés, este tema es tan sí. profundo y tan interesante que entre más amplio esté es mejor. Bueno, cada quien, ¿verdad? Y hermanita, nos debe 2 o 3 conferencias anteriores, las he buscado y no las han subido, pero están pendientes, ¿verdad? No, están todas están arriba, todas están en YouTube. Todas las que me ha Muchas pasado, gracias, yo he me retiro. grabado. Que Dios les Bueno, bendiga. muchísimas gracias, Luis Ernesto. Y Gracias hasta a la la próxima. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. No lo voy a opinar. Muchas gracias. Gran Muchas abrazo, gracias. un gran abrazo para todos. Bueno, Gracias, gracias. entonces cerramos por ahora y ahí está todo en YouTube. Ahí pueden ver todo lo que se ha pasado durante el programa. Ok, nos vemos entonces. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias realmente a todos. Hermanita Lucy, perdón, ¿a poco ya Sigues subió la del grabando, hermanito Lucy. de Lucy, Monterrey? sigues grabando. Eh, Perdón, no los escuché, Sigues hablaron grabando, aquí. sigues grabando. Detenga la grabación. Oh, sí.